Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy llegamos al programa número 25, así que vamos a festejarlo, bailando alguna música clásica, de esas que se ponen para bailar el vals. Hoy les voy a entregar el tercer programa de literatura épica. Espero que lo disfruten tanto como yo al hacerlo. Festejemos las bodas de plata de nuestro programa, totalmente dedicado a la poesía y la literatura en general.
El paraíso perdido de John Milton es el más completo e importante poema épico en lengua inglesa y una de las cumbres de la literatura universal. El tema central es la caída del hombre en el pecado. Los principales personajes son Satán, Dios, Adán y Eva, cuyas actitudes revelan el mensaje esperanzador que se esconde tras la pérdida del paraíso original. Una obra fundamental para entender el pensamiento y la cultura occidentales. Es una de las cimas de la literatura inglesa de todos los tiempos y uno de los clásicos imprescindibles de la cultura occidental. El paraíso perdido es una epopeya que relata la tentación por parte de Satanás hacia Adán y Eva, la posterior expulsión de estos del jardín del Edén. La obra gira en torno al problema del mal y el sufrimiento. Satanás, movido por la sed de venganza, se presta a pervertir la creación de Dios. Asimismo, aunque Adán y Eva son engañados por Lucifer y consecuentemente castigados, Adán se arrepentirá de su error y encontrará un camino de esperanza y redención. A lo largo de la historia, el lector será partícipe de los matices, sentimientos, motivaciones de personajes complejos y muy humanos. John Milton nació en Londres el 9 de diciembre de 1608 y murió el 8 de noviembre de 1674. Fue un poeta y ensayista inglés conocido por su poema épico El paraíso perdido, Paradise Lost. Políticamente fue una figura importante entre los reclutadores de la Guerra Civil Inglesa, ya que cuando ocupó el puesto de ministro de Lenguas extranjeras bajo el mandato de Cromwell, era el encargado de responder a los ataques de la República. Sus tratados políticos fueron consultados para la redacción de la Constitución de los Estados Unidos de América. Poéticamente, Milton es una de las figuras más importantes del panorama literario inglés, siendo en ocasiones situado al mismo nivel que Shakespeare. La influencia de Milton en la literatura posterior es amplia y variada. Se atribuye a la influencia de su obra la aceptación y difusión del verso blanco en poesía y especialmente durante el romanticismo. Las alusiones a su obra alcanzaron un nivel similar al gozado por las referencias clásicas. La propia personalidad de Milton fue en ocasiones debatida y criticada, en especial la forma en que se dibujó a sí mismo en algunas de sus obras. Fue un personaje de gran polémica debido a sus posturas políticas y religiosas, un escritor de enorme genio, además de un defensor a ultranza de la libertad. Este es uno de los hilos conductores de esta obra. Precisamente trata de hallar una respuesta a la existencia del bien y el mal en el mundo a través de la historia bíblica de Adán y Eva. Pese a lo que pueda parecer, la obra tiene una enorme relevancia incluso en nuestra época. Si bien por su riqueza lingüística no es un texto apto para todos los gustos, su alambricado lenguaje, sus continuas referencias frecuentes, hipérbatos y largas reflexiones hacen que el original no sea fácil de leer, lo que no es óbice para que la riqueza expresiva de que hace gala nos atrape. Especialmente recomendable para el público novel es la edición en un formato mucho más simple. Al igual que muchos filósofos de la historia, Milton se hizo la pregunta de ¿por qué existen el mal y el sufrimiento en el mundo? Si Dios fue todo bondad y poder, podría eliminarlo fácilmente. Se trata de una reflexión que ya en su día hicieron Epicuro y más tarde muchos otros como el filósofo empirista David Hume, para quienes la existencia del mal ponía en duda dos cuestiones acerca de Dios. Por un lado,
si el mal existe es porque Dios así lo quiere, por lo que no podríamos afirmar que es un ser de infinita bondad, puesto que no lo permitiría. Por otro, si el mal existe y Dios no puede remediarlo, es que no tiene poder para hacerlo. Milton comienza expresando el fin de justificar los caminos de Dios, respondiendo a través de una descripción psicológica de los principales protagonistas del poema, Dios, Adán, Eva y el diablo, cuyas actitudes acaban por revelar el mensaje esperanzador que se esconde tras la pérdida del paraíso original. El cielo y el infierno representan estados de ánimo antes que espacios físicos. La obra comienza en el infierno, descrito mediante referencias a la permanente insatisfacción y desesperación de sus habitantes, desde donde Satanás, definido por el sufrimiento, decide vengarse de Dios de forma indirecta, esto es, a través de los seres recién creados que viven en un estado de felicidad permanente. En 1671, Milton publicó El paraíso recobrado, un poema en 4 libros en el que continúa la épica satánica del primer poema, pero centrado en los fracasados esfuerzos del diablo por tentar a Jesús durante su estancia en el desierto. Los personajes principales son Satanás, que es el primer personaje importante introducido en el poema. Lucifer, un ángel hermoso, es una figura trágica que se describe mejor por sus propias palabras. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Fue confinado al infierno después de una rebelión fallida por el control de los cielos de Dios. El deseo de Satanás de rebelarse se debe a su falta de voluntad para aceptar que no todos los seres merecen la libertad, declarando que los ángeles son seres autónomos y eliminando así la autoridad de Dios sobre ellos como su creador. Se presenta como un personaje carismático y persuasivo. Satanás se manifiesta por primera vez cuando presenta argumentos a sus ángeles seguidores de por qué se debe tratar de derrocar a Dios. Él sostiene que deberían tener los mismos derechos que Dios y que el cielo es una monarquía injusta. El papel de Satanás como una fuerza impulsora en el poema ha sido objeto de mucho debate académico. Las posiciones van desde puntos de vista como el de William Blake, quien afirmó que Milton escribió encadenado acerca de los ángeles y Dios, y en libertad cuando se habló de diablos y demonios, porque fue un verdadero poeta y del partido del diablo sin saberlo. A las interpretaciones críticas como la de William Marshall, quien ve el poema como un cuento sobre la moral cristiana. El paraíso perdido. John Milton. Fragmento. La potestad suprema le arrojó de cabeza, envuelto en llamas, desde la bóveda etérea, repugnante y ardiendo. Cayó en el abismo sin fondo de la perdición, para permanecer allí cargado de cadenas de diamante, en el fuego que castiga. Él, que había osado desafiar las armas del Todopoderoso, permaneció rendido y revolcándose en el abismo ardiente, juntamente con su banda infernal. 9 veces el espacio de tiempo que miden el día y la noche entre los mortales, conservando, empero, su inmortalidad. Su sentencia, sin embargo, le tenía reservado mayor despecho, porque el doble pensamiento de la felicidad perdida y de un dolor perpetuo le atormentaba sin tregua.
pasea en torno suyo sus ojos funestos, en que se pintan la consternación y un inmenso dolor. Juntamente con su arraigado orgullo y su odio inquebrantable. De una sola ojeada y atravesando con su mirada un espacio tan lejano como es dado a la penetración de los ángeles, vio aquel lugar triste, devastado y sombrío, aquel antro horrible y cercado que ardía por todos lados como un gran horno. Aquellas llamas no despedían luz alguna, pero las tinieblas visibles servían tan solo para descubrir cuadros de horror, regiones de pesares, oscuridad dolorosa, y en donde la paz y el reposo no pueden habitar jamás, en donde no penetra ni aún la esperanza, que donde quiera existe. Allí no hay más que tormento sin fin y un diluvio de fuego alimentado por azufre que arde sin consumirse. Tal es el lugar que la justicia eterna había preparado para aquellos rebeldes, y allí ordenó que estuviera su prisión en las más densas tinieblas, 3 veces tan apartada de Dios y de la luz del cielo, cuanto lo está el centro del universo, del más lejano polo. ¡Oh, qué diferencia entre esta morada y aquella de donde cayeron! El paraíso perdido. Fragmento. John Milton. La obra fue publicada en 1667. John Milton nació en 1608 y murió en 1674. Fue un poeta inglés que tenía claro que el cielo y el infierno pueden mostrarse también ante nosotros sin la necesaria intervención de demonios o divinidades. Y así decía: nuestra mente en sí misma puede hacer un cielo de los infiernos y un infierno de los cielos. Adán es el primer ser humano en el Edén creado por Dios. De las preguntas que hace el arcángel Rafael, está claro que Adán tiene una profunda curiosidad intelectual. Se trata de una especie de curiosidad que Eva no tiene. A diferencia de la versión bíblica de Adán, en este libro se da a Adán una visión de futuro de la humanidad. Esto incluye una sinopsis de las historias del Antiguo y Nuevo Testamento por el arcángel Miguel, antes de que él tenga que dejar el paraíso. Eva es la segunda persona creada, tomada de una de las costillas de Adán, y se conforma en una forma femenina de Adán. En un sentido positivo, dependiendo de su punto de vista, es el modelo de una buena mujer fiel, amorosa y sometida a su pareja por libre voluntad de ella. Ella conoce a Adán, que se aleja de su imagen cuando se conocen, confiando en la autoridad de Adán en su relación hasta que ella se ve influenciada por Satanás. Ella es muy hermosa y su belleza no solo obsesiona a Adán, sino también a sí misma. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios en el paraíso perdido es Jesucristo, aunque nunca se nombra explícitamente, ya que no ha entrado aún en forma humana. El Hijo es muy poderoso e idealmente heroico. Logra derrotar a Satanás y sus seguidores cuando se rebelan contra Dios y los arroja al infierno. Sin embargo, su verdadero papel en la obra es del futuro redentor que salvará a la humanidad de Satanás, cuando se ofrece voluntariamente para redimir a la humanidad del pecado que cometerá Adán. Dios el Padre.
Dios el Padre es el creador del jardín del Edén, el cielo y el infierno, y de cada uno de los personajes principales. Si bien es representado como pomposo, irascible, egoísta y desagradable, es un ser todopoderoso y omnisciente, que no puede ser derrocado por un tercio de los ángeles de Satanás, incitados contra él. El poema retrata el proceso de Dios de la creación en la forma en que Milton creía que se hizo, que Dios creó el cielo, la tierra, el infierno y todas las criaturas que habitan en estos planos separados de la parte de sí mismo, no de la nada. Por lo tanto, de acuerdo con Milton, la máxima autoridad de Dios se deriva de ser el autor de la creación. Satanás trata de justificar su rebelión al negar este aspecto de Dios y reclamar la libre creación, pero admite que él no es el caso y que Dios no merecía el retorno de mí a quien él creó lo que era. Rafael es un arcángel que es enviado por Dios para advertir a Adán sobre la infiltración de Satanás en el Edén e informar que Satanás va a tratar de provocar la caída de Adán y Eva. Después de que Adán y Eva desobedecen a Dios al comer del árbol del conocimiento, Dios envía al arcángel Miguel a visitar a Adán y Eva. Su deber es acompañar a Adán y Eva fuera del paraíso, pero antes que esto suceda, Miguel muestra a Adán visiones del futuro que cubren un esbozo de la Biblia, de la historia de Caín y Abel en Génesis, a través de la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. En la novela también se describe como rival de Satanás en las batallas que se realizan en el cielo, así como el encargado de expulsarlo. Se destaca especialmente en la lucha de argumentos que tiene con el príncipe de las tinieblas, justificando el gobierno de Dios y por qué someterse a éste. Milton era parte del movimiento puritano. Al principio del poema se expone su asunto, la caída del hombre en el pecado. Tras esto se narra la historia de Satanás, el más bello de los ángeles, que antes de la creación del mundo encabezó una rebelión de ángeles contra Dios, por lo cual éste le expulsa a él y a su séquito del cielo y los condena a permanecer en un lugar terrible llamado infierno. Allí Satanás arenga a sus fieles para vengarse de Dios, pero no con la fuerza, sino a través de la astucia y el engaño, y para ello dispone que se utilice a una futura criatura suya, el hombre. Oh millares de espíritus inmortales, oh potestades a quienes solo puede igualarse el Todopoderoso, aquel combate no careció de gloria, por más que su resultado fuera desastroso, como lo atestiguan esta mansión y este terrible cambio que me es odioso expresar. De hoy más ya conoceremos su poder como conocemos el nuestro, de modo que no provoquemos ni rehuyamos con temor cualquier guerra a que se nos provoque. El mejor partido que nos queda es el de emplear nuestras fuerzas en un secreto designio, el de obtener por medio de la astucia y del artificio lo que la fuerza no ha alcanzado, a fin de que en adelante sepa por lo menos que un enemigo vencido por la fuerza solo es vencido a medias. Satanás se encarga de ir solo a descubrir el antiguo mundo. Dios lo ve y se lo enseña a su hijo, al que le explica que el hombre va a ser culpable, por lo cual el hijo se presenta voluntario para expiar con su muerte el pecado del hombre. Satanás explora el nuevo mundo que es descrito al lector y averigua dónde está la morada del hombre, la nueva creación divina. Allí contempla admirado la perfección de su forma y averigua la prohibición que pesa sobre Adán y Eva, primeros seres humanos, de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán, el primero de los hombres, al dirigir estas frases a Eva, la primera de las mujeres, hizo que Satanás aguzara los oídos para escuchar las palabras de aquella nueva lengua. Oh, mi dulce compañera, única, con quien comparto todos estos placeres y a quien amo más que a ellos. Preciso es el poder que nos ha hecho y que ha hecho para nosotros este vasto mundo. Sea infinitamente bueno, tan generoso como bueno, y asimismo tan liberal
en su bondad como infinito. Él nos ha sacado del polvo y nos ha colocado aquí, en medio de toda esta felicidad, cuando por nuestra parte no hemos merecido nada de su mano, ni podemos hacer nada de que pueda Él tener necesidad. No exige de nosotros otra cosa que un solo deber, una fácil obligación, que de todos cuantos árboles producen en el paraíso frutos variados y deliciosos, nos abstengamos únicamente de tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal, plantado cerca del árbol de la vida. Tan cerca de la vida crece la muerte. ¿Y qué es la muerte? Alguna cosa temible, sin duda, porque como tú no ignoras, Dios ha dicho que tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo mismo que morir. Esta es la única prueba de obediencia que nos ha impuesto entre tantas facultades de poder y soberanía como nos ha conferido. Dios, atento a lo que sucede en el paraíso, envía al arcángel Rafael para exhortar a Adán y Eva a la obediencia y prevenirles de la trama de Satanás. Además cuenta con detalle de la historia del ángel caído. Satanás ha regresado al paraíso en forma de serpiente y cuando encuentra a Eva sola, le explica que tiene el don de hablar gracias al fruto del árbol. Conduce a ese árbol a Eva, que reconoce el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con argucias y mentiras fomenta dudas en Eva. En resumen, ¿qué es lo que nos prohíbe conocer? ¿Nos prohíbe el bien? ¿Nos prohíbe ser sabios? Semejantes prohibiciones no deben ligarnos, pero si la muerte nos rodea con las últimas cadenas, ¿de qué nos servirá nuestra libertad interior? El día en que lleguemos a comer de ese hermano fruto moriremos, tal es nuestra sentencia. ¿Ha muerto por ventura la serpiente? Ha comido y vive, y conoce y habla, y raciocina, y discierne, cuando hasta aquí era irracional. ¿No habrá sido inventada la muerte más que para nosotros solos? ¿O será que ese alimento intelectual que se nos niega esté reservado solamente a las bestias? Pero el único animal que ha sido el primero en probarlo, en lugar de mostrarse avaro de él, comunica con el gozo el bien que le ha cabido, cual consejero no sospechoso, amigo del hombre e incapaz de toda decepción y de todo artificio. ¿Qué es, pues, lo que temo? ¿Acaso sé lo que debo hacer en la ignorancia en que me encuentro del bien y del mal, de Dios o de la muerte, de la ley o del castigo? Aquí crece el remedio de todo, ese fruto divino de aspecto agradable que halaga el apetito y cuya virtud comunica la sabiduría. ¿Quién me impide que lo coja y alimente a la vez el cuerpo y el alma? Diciendo esto, su mano temeraria se extiende en hora infausta hacia el fruto, lo arranca y lo come. La tierra se sintió herida, la naturaleza conmovida hasta sus cimientos, gime a través de todas sus obras y anuncia por medio de señales de desgracia que todo estaba perdido. La culpable serpiente se oculta en una maleza y bien pudo hacerlo porque Eva, embebecida completamente en la fruta, no miraba otra cosa. Le parecía que hasta entonces no había probado nada tan delicioso, ya porque su sabor fuera realmente así o porque se lo imaginara en su halagüeña esperanza de un conocimiento sublime. Su divinidad no se apartaba de su pensamiento. Ávidamente y sin reserva devoraba la fruta, ignorando que tragaba la muerte. Satisfecha al fin, exaltada, cual si fuera por el vino, alegre y juguetona, plenamente satisfecha de sí misma, habló de esta suerte: «Oh rey de todos los árboles del paraíso, árbol virtuoso, precioso, cuya bendita operación es la sabiduría». Tras probar la fruta, se la lleva a Adán para que él también pruebe. Adán, pese a reprochar a Eva, come de la fruta, porque su amor por Eva hace que quiera compartir su suerte. Al conocer Dios la caída en el pecado de desobediencia de sus criaturas, envía al arcángel Miguel para que les comunique su expulsión del paraíso y que Dios acepta las súplicas que ha hecho Adán de posponer su muerte. Antes de la expulsión definitiva, Miguel explica a la pareja el futuro y destino de la humanidad.
dominado por el esfuerzo y el sufrimiento a causa de su pecado original, y les muestra el mundo que van a habitar ellos y sus descendientes. Del costado de Miguel pendía, como un resplandeciente zodíaco, la espada, terror de Satanás, y en su mano llevaba una lanza. Adán le hizo una profunda reverencia. Miguel, en su regio continente, no se inclinó, sino que explicó desde luego su venida. De esta manera, Adán, ante la orden suprema de los cielos, es superfluo todo preámbulo. Bástete saber que han sido escuchados tus ruegos y que la muerte que debía sufrir según la sentencia en el momento mismo de tu falta se verá privada de apoderarse de ti durante los muchos días que se te conceden para que puedas arrepentirte y resarcir por medio de buenas obras un acto culpable. Entonces será posible que, aplacado tu Señor, te redima completamente de las avaras reclamaciones de la muerte. Pero no permite que habites por más tiempo este paraíso. He venido para hacerte salir de él y enviarte fuera de este jardín a labrar la tierra de la que fuiste sacado y el suelo que más te conviene. Se completó en la aldea de Chalfont-Saint-Gilles, cuando en 1665 Milton salió de Londres para escapar de la Gran Peste de Londres, y se publicó en 1667. El Paraíso Perdido ha tenido una importante recepción, siendo continuamente comentado y traducido durante la Ilustración europea del siglo XVIII. En él se basó Gottfried van Swieten para escribir el texto que serviría de base a la composición de La Creación de Joseph Haydn, un importante oratorio que recoge la primera parte del texto de Milton. Termina con la creación de Adán y Eva y sus alabanzas a Dios, sin presentar los episodios posteriores que llevarán a la pérdida del paraíso. Por otra parte, la conveniencia de traducir o no este texto generó un importante debate en la Ilustración en lengua alemana. Así, mientras los ilustrados más estrictos como Johann Christoph Gottsched se oponían a ello por tratarse de un texto lleno de elementos sobrenaturales y fantasiosos, los ilustrados suizos Johann Jakob Bodmer y Johann Jakob Breitinger van a abogar por su traducción, admirando la fuerza del texto. También prerrománicos como Johann Gottfried Herder o románticos como François-René de Chateaubriand van a mostrarse fascinados por este texto. En la novela Frankenstein, el moderno Prometeo de Mary Shelley, es uno de los libros leídos por el monstruo, quien acaba por identificarse con Satán en su refugio. La Santa Sede vetó la lectura de la obra a los católicos en la tardía fecha de 1732, siendo incluida en el índice de libros prohibidos, mediante decreto de la Sagrada Congregación del Índice, y permaneciendo en el Índex hasta su edición del año 1900. En el siglo XX, novelistas como Chess Noteboom han rendido homenaje a esta obra. En el caso del holandés, se trata de Perdido el Paraíso. El cantante Nick Cave, con su banda The Bad Seed, se inspiró en uno de sus versos para componer una de sus canciones más famosas, Red Right Hand. La banda de rock brasileña Charlie Brown Jr. en la canción Pontes Indestructivis hace una referencia al paraíso perdido. El músico británico David Gilmour, su cuarto álbum de estudio llamado Rattle Duck Luke, está basado en el segundo libro, mientras que el video musical de la canción homónima es una representación de las ilustraciones del segundo libro.
Milton dice en el prólogo: la rima no es un complemento necesario ni verdadero ornamento del poema o el buen verso, especialmente en las obras más extensas. Este abandono de la rima no ha de tenerse pues por un defecto, sino más bien considerarse como un ejemplo, el primero en inglés de la antigua libertad recuperada para el poema heroico. James Fenimore Cooper nació en Nueva Jersey el 15 de septiembre de 1789 y murió en Nueva York el 14 de septiembre de 1851. Fue un novelista estadounidense. Escribió 34 novelas de aventuras en las cuales relata la vida de los planeros y sus enfrentamientos con los Pieles Rojas. Se destacan Los Pioneros, El último mohicano, La pradera, El trampero y El cazador de ciervos. Se educó en Albany, Nueva York, y en Yale, New Haven, Connecticut, de donde fue expulsado por una falta menor. A pesar de eso, en su paso por estas instituciones formó amistades y relaciones con varias familias aristocráticas. Su primera novela, Precaution, fue escrita por la unión de dos hechos de su vida privada: la lectura que su mujer hacía de un libro pésimo y una apuesta a su mujer en la que él afirmaba poder escribir un libro mejor que el que ella leía. Su siguiente libro, The Spy, prefigura lo que sería su obra posterior. Su novela más difundida fue El último de los mohicanos y nos muestra sus temáticas más habituadas: el mar y las fronteras, el poblador y los Pieles Rojas. Intentó relatar una historia de la marina. En su pluma hay un contraste notorio
entre la violencia de lo que narra y la lentitud de su prosa. Fue admirado por Honoré de Balzac. El último mohicano, a veces también traducido como El último de los mohicanos, es una novela épico-histórica, publicada por primera vez en febrero de 1826. Es el segundo libro de la pentalogía Leatherstocking Tales y el más conocido de Pathfinder, publicado 14 años después, en 1840. La historia se desarrolla en el año 1757 durante la Guerra Franco-India, la Guerra de los 7 años, cuando Francia y Gran Bretaña combatieron por el control de las colonias de Norteamérica. Durante esta guerra, los franceses recabaron la ayuda de tribus nativas americanas para luchar contra los más numerosos colonos británicos en esta región. Cooper llamó a uno de sus principales personajes Uncas, por el conocido jefe Sachem, principal Mohegan que había sido aliado de los ingleses en Connecticut en el siglo XVII. Confunde o fusiona los nombres de dos tribus, los Mohegan y los Maecan o Mohicanos. El bien conocido libro contribuyó a confundir el conocimiento popular de las tribus hasta la actualidad. Después de la muerte de John Uncas, escribió El último de los mohicanos, lamentando la extinción de la tribu. El escritor no se percató de que el pueblo aún existía. Siguen sobreviviendo hoy y son una tribu reconocida federalmente con sede en Connecticut. Los mohicanos vivían en el valle del río Hudson y siguen sobreviviendo como una tribu reconocida federalmente como la comunidad Stockbridge Munsee en Wisconsin. La novela fue una de las más populares en inglés en su época, aunque los críticos identificaron fallos narrativos. Su largura y su estilo formal de prosa han limitado su atractivo para lectores posteriores. El último mohicano sigue siendo muy leída en cursos de literatura de Estados Unidos. Resumiéndoles en esta ocasión el último de los mohicanos. 1757, época de las colonias americanas, es el tercer año de la guerra entre Inglaterra y Francia por la posesión del continente americano. 3 hombres que son los últimos de una tribu casi extinta viven en el frente oeste del río Hudson, a unos kilómetros del lugar del combate. Ahora nos trasladamos a la espesura del bosque, donde los 3 hombres, Chingachgook y sus 2 hijos, Uncas y Nathaniel, que es adoptado, visitan a sus amigos los Cameron que viven cerca de la frontera. Ellos amablemente los invitan a su casa, y luego se enteran por un amigo Jack que los franceses se dirigen hacia el sur para luchar contra los británicos, por lo que reclutarán a los colonos americanos para que se dirijan al fuerte y William Henry los apoyen. Al día siguiente, el jefe de todas las tribus Mohawk le confirma al jefe británico que los nativos los apoyarán, ya que no están de acuerdo que los franceses se hayan unido con los hurones y otras tribus de mala reputación. Los colonos en cambio están dudando en ir a combatir, ya que dejarán expuestos a sus esposas e hijos. El teniente les aclara que deben luchar por el rey y por su patria, pero Nathaniel interviene aclarándole que nadie le dirá qué es lo que deben hacer. Al día siguiente los colonos llegan a Albany en Nueva York,
y Jack, que es el representante, le pide al general Webb firmar un documento para que puedan regresar a su aldea en caso los franceses los ataquen. Webb se comporta un poco arrogante, pero igual acepta el trato. Webb llama a un nativo Mohawk llamado Magua para que lo guíe hasta el fuerte, ya que conoce el bosque mejor que cualquier soldado. Duncan queda a la hora de partida y va en busca de las hijas de Munro. Primero encuentra a la mayor, que es Cora, y se saludan como grandes amigos. Más tarde conversan y el oficial le hace ver el amor que siente por ella y el deseo por casarse pronto. Cora se niega, aclarándole que sus sentimientos por él no son más que amistad, y al ver la insistencia del soldado le dice que lo pensará. Momentos después aparece su hermana menor Alice y saluda contenta al oficial. Horas más tarde el batallón se reúne y avanza hacia el fuerte de William Henry. Después de un largo tramo, las mujeres deciden descansar. Duncan les hace caso y le pide a Magua, que está como guía, que se detenga. Este obedece. Cerca de ese lugar se encuentran Chingachgook y sus hijos cazando. De pronto descubren las huellas del batallón de Duncan. Momentos después, cuando el batallón vuelve a avanzar, Magua se desvía y camina en contra, y al llegar a un punto empieza a atacar a los soldados sin motivo alguno. De pronto un gran número de guerreros hurón aparecen y se lanzan contra todo el batallón. Alice cae del caballo y su hermana se baja para protegerla. Horrorizada observa frente a ella una completa carnicería y no sabe qué hacer. Duncan, que las está intentando proteger, es derribado junto a su caballo. Aún así se incorpora y sigue luchando. Cuando parece que todo está en su contra, llegan Chingachgook y sus hijos para defenderlos. Nathaniel descubre que Magua está apuntando a Cora y prepara su arma para impedir que le haga daño. El hurón se da cuenta y desvía su ataque hacia él para luego escapar. Después de acabar con todos los hurones, Unka se espanta a los caballos de las mujeres para que no los detecten. Duncan les informa que se dirigen al fuerte Henry y ellos aceptan guiarlos. Antes de irse, Cora aprovecha en esconder un arma en sus vestidos, y así empiezan el largo recorrido hacia el fuerte cruzando cascadas y ríos. Horas después llegan a la aldea de los Cameron y los encuentran sin vida. Además, todo el lugar fue completamente destruido y quemado. Al ver las huellas descubren que fueron atacados por franceses y nativos. Duncan y Cora insisten que los entierren, pero ellos no aceptan, aclarándoles que los cuerpos se quedarán donde están. Horas después llegan a una colina y divisan a lo lejos el combate de los ingleses con los franceses. En ese momento ambos bandos están haciendo lo posible por resistir una batalla que está dejando muchos heridos e innumerables muertos. El grupo ya está cerca al fuerte y decide avanzar por el río para no ser detectados, llegando sin ningún problema e ingresando a la fortaleza. Las mujeres logran encontrarse con su padre, quien se sorprende al verlas en ese lugar. Al pasar al cuartel se entera que el mensaje que envió nunca llegó a las manos de Cora, el cual les prohibía acercarse al fuerte. Además se entera que ninguno de sus correos llegaron. Por lo tanto, el general Webb no sabe que están a punto de perder el combate contra los franceses, así que por el momento no podrá recibir refuerzos. Nathaniel recomienda enviar un mensajero para traer refuerzos, pero Duncan le aclara que no llegará a tiempo. Munro luego se entera que Webb está en el fuerte Edward y se llena de esperanza, ya que no se encuentra muy lejos de ellos, por lo que decide enviar un último mensajero a ese lugar. Nathaniel luego le informa que los franceses están atacando a los aldeanos y prueba de ello es la muerte de los Cameron, pidiéndole que deje ir a la milicia para que defiendan a su familia. El coronel no les hace caso y les ordena retirarse, ya que en esos momentos es cuando más necesita a sus soldados. Mientras tanto, en el campamento francés, Magua se reúne con el general Montcalm y le confiesa que liquidó a los mensajeros de Munro. Además se entera que sus hijas ya están dentro del fuerte, pero el hurón está tranquilo porque sabe que tarde o temprano estarán de nuevo bajo su cuchillo. El general le pregunta por qué odia tanto a Munro. El hurón solo le dice que matará a sus hijas antes que muera y luego se comerá su corazón. Nathaniel interviene diciéndole al general que Duncan también vio la masacre, pero este lo niega mencionando que los Cameron fueron atacados por ladrones. Esto es escuchado por Cora, que se ve enojada del lugar. Además ocasiona una discusión donde el general ordena que le traiga más pruebas para creerles. Jack no está de acuerdo que el general tome sus decisiones basándose solo en sus intereses y no en lo que firmaron con Webb, por lo que Nathaniel le recomienda que busquen la manera de firmar la paz con los franceses, refiriéndose a que si ellos no les hacen caso cambiarán de bando ya que todos hacen lo que quieren. Duncan alega que eso es traición. El hombre lo observa y le dice que un día se verán los dos cara a cara. El general advierte que si llegan a escapar ordenará que los cuelguen por sedición, haciendo que se retiren del cuartel.
Duncan luego va en busca de Cora y le aclara que lo que escuchó en el cuartel se disolverá cuando salgan de ese lugar. La mujer solo le dice que ella tomó una decisión definitiva, no lo ama ni tampoco quiere casarse con él. Nathaniel luego se da un tiempo para buscar a Cora y demostrarle su amor. Horas después detienen al hombre acusándolo de traición, ya que se enteraron que ayudó a escapar del fuerte a muchos colonos. Cora se entera y trata de persuadir a su padre para que lo deje en libertad. Al ver que es en vano, trata de convencer a Duncan para que le haga cambiar de opinión, pero este solo asegura que Nathaniel la mandó para salvar su pellejo, y ella no dudó en ayudarlo ya que está encaprichada con él. El general interviene aclarando que el hombre será enviado a la justicia militar por sedición. Cora menciona que si eso es justicia está a favor de los franceses, y si eso es traición también que la condenen a ella. Luego va en busca de Nathaniel para decirle que en unas horas lo colgarán, preguntándole por qué no se fue a tiempo si tenía la oportunidad. El hombre le dice porque en ese lugar está lo que le interesa. Luego le comenta que si los refuerzos no llegan el fuerte será tomado por los franceses, y si eso pasa que esté cerca de su padre, ya que el enemigo lo protegerá para que no le pase nada. Además le pide que por ningún motivo lo busque porque correrá mucho riesgo. La mujer con miedo siente que están en medio de un infierno. Esta vez los franceses destruyen el fuerte y derrotan a los ingleses. Al día siguiente ambos bandos se encuentran. El general Montcalm lo trata a Munro con mucho respeto y le muestra el mensaje que interceptaron donde Webb les informa que no enviarán refuerzos. Y es obvio porque el general desde el primer momento solo buscó la negociación. Munro no acepta la rendición y prefiere morir con honor a estar encerrado en una prisión, pero el francés le pide que escuche su propuesta antes de tomar una mala decisión, la cual es dejarlos ir y no capturarlos con la condición que regresen a su país y la milicia a sus granjas. Incluso pueden llevar sus armas con ellos. Munro lo consulta con sus oficiales y descubre que el honor y la muerte no son lo mismo, por lo que acepta cordialmente la rendición pidiéndole un día para dejar todo listo y abandonar el fuerte. Llega la noche y Magua no acepta el trato de los franceses ya que sus guerreros aún no han tenido un verdadero combate. Además, hasta el momento él no ha concretado su venganza. Montcalm solo le dice que cumplió la orden de expulsar a los ingleses de esas tierras, y como ellos aceptaron ya no son sus enemigos. Magua decide dejar a los franceses ir por su cuenta, pero antes le cuenta la razón de su venganza contra el general inglés. Años antes sus soldados invadieron su aldea quemando sus casas y matando a sus hijos. Además él fue tomado prisionero por los Mohawk. Su esposa al enterarse se casó con otro hombre porque creyó que estaba muerto, así que volverá a encontrar la paz cuando Munro y toda su descendencia desaparezcan. A la mañana siguiente los ingleses y Mohawk se retiran del fuerte, Cora y su hermana al lado de su padre, y Nathaniel con los colonos y nativos en la parte de atrás. Poco después de ingresar al bosque son observados por Magua, para luego enviar a un grupo de guerreros a atacarlos. Como la columna es muy larga, los que están delante se sienten confundidos porque no saben lo que está pasando. De pronto una gran cantidad de hurones los rodean y atacan. Por asustada corre con su hermana y usa el arma que tiene escondida para acabar con un hurón. La batalla se vuelve un completo caos porque los guerreros salen de todos lados. Nathaniel logra liberarse y rápidamente corre a buscar a Cora. Duncan poco a poco empieza a ser reducido, y el general Munro es derribado por Magua quedando justo bajo su caballo. El hurón luego se acerca para concretar su venganza. Después de avisarle que acabará con sus dos hijas, le saca el corazón aún estando vivo. Un hurón logra sujetar a Cora, pero segundos antes de acabar con ella, Nathaniel aparece y lo liquida. La mujer se levanta y corre a abrazarlo, y junto a su hermana Chingachgook y Unka se escapan por el río. Cerca a ellos también está Duncan y muchos más que lograron sobrevivir. Al final el bote de Nathaniel y Duncan se detienen cerca de una catarata y continúan a pie. Después de ingresar a las cavernas, Nathaniel le confiesa a Cora que vio a su padre morir, mientras que Alice de miedo intenta saltar hacia la catarata pero Uncas la rescata. Momentos después Magua con sus hombres llegan a las cavernas. El grupo se entera y Nathaniel decide dejarlos para prepararse y regresar a rescatarlos. Duncan lo llama cobarde, mientras Cora le dice que ya hizo mucho por ellos y no tiene que estar arriesgándose más. Nathaniel le pide que haga lo que sea para sobrevivir, ya que sabe que si resiste llegará al territorio hurón, prometiéndole que no se detendrá hasta encontrarla. Luego salta por la catarata con su padre y hermano. Minutos después Magua y sus hombres llegan y capturan a las mujeres, llevándose también a Duncan y matando a los pocos sobrevivientes.
Nathaniel y los demás logran sobrevivir a la caída y siguen su camino hacia el territorio hurón. Cora y los demás también están más adelante dirigiéndose a ese lugar. Horas después, Magua se encuentra con el jefe de la tribu hurón para decirle que en su honor ha capturado a 3 prisioneros. El oficial será vendido a los franceses y le entregará la recompensa, y las 2 mujeres serán llevadas a la hoguera como trofeos de honor. De pronto Nathaniel aparece y empieza a ser golpeado e insultado por los hurones al ser de la tribu rival. Aún así, el hombre logra llegar hasta el jefe y le pide a Duncan que traduzca al francés, ya que el nativo no entiende su idioma. Ante él se presenta como Ojo de Halcón y le pide que deje libres a las hijas de Munro porque no tienen la culpa de ser víctimas de un corazón lleno de cólera. Además, por el comportamiento de Magua, los franceses han dejado de ser sus amigos, porque rompió muchas reglas al hacer las cosas a su manera. Magua aclara que los franceses están agradecidos porque él y sus hombres se han encargado de eliminar a sus rivales. Además, sabe que los respetarán y temerán porque han visto su fuerza en batalla. El jefe aclara que no le importa lo que haga Magua, ya que siempre tomó sus propias decisiones, ordenando que la hija menor se case con él para que la descendencia de Munro no desaparezca. El oficial inglés volverá de nuevo a su país, y la hija mayor arderá en la hoguera por los hijos muertos de Magua. Nathaniel no está de acuerdo con la decisión y pide a Duncan que diga que él se entregará a cambio de Cora, pero en vez de hacerle caso, el oficial se ofrece argumentando que tiene un alto rango. El jefe hurón le hace caso y ordena que lo cambien por la mujer. Nathaniel, confundido, no entiende lo que está pasando, pero Duncan solo le pide que saque a Cora de ese lugar. Mientras tanto, Chingachgook y Uncas están cerca del lugar observándolos. Minutos después, Duncan es llevado a la hoguera, y para que deje de sufrir, Nathaniel saca su arma y acaba con él. Luego sube con los demás hacia las colinas, con el fin de alcanzar a Alice y liberarla de Magua. Uncas es el primero en llegar y enfrentarlos. Fácilmente termina con algunos de los guerreros de Magua, pero cuando se enfrenta al hurón, este demuestra más experiencia y lo hiere. Aún así, el mohicano sigue luchando, cayendo con Magua sobre una gran roca. El hurón, sin tener piedad, lo liquida frente a los ojos de su padre y Nathaniel, lanzándolo luego al precipicio. Alice aprovecha un descuido y se acerca al borde del acantilado. Magua se preocupa e intenta persuadirla para que no se lance, pero la mujer decide saltar al vacío para unirse a Uncas en la muerte. Cora se horroriza al ver caer a su hermana y llora desgarradoramente. Magua decide seguir su camino sin saber que Chingachgook y Nathaniel están tras él, acabando con los hombres que se cruzan en su camino. Al llegar donde Magua, el padre decide vengar la muerte de su hijo. Con gran agilidad desvía los ataques del hurón, hiriéndolo gravemente, para después acabar con él. Momentos después, Chingachgook lanza una oración por su hijo Uncas y pide a su pueblo que lo esperen, ya que es el último de los mohicanos. La explicación del final nos muestra el fin de la tribu de los mohicanos, ya que al morir Uncas toda la descendencia desaparece. Esto llena de tristeza a Chingachgook, por lo que solo le queda esperar la muerte.
El último mohicano es una novela que combina elementos históricos de aventura y romance. Cooper utiliza el personaje de Hawkeye para explorar temas como la identidad cultural, la lealtad y la justicia. Además, el libro presenta un retrato detallado de la vida de los nativos americanos y su relación con los colonos blancos. Uno de los aspectos más destacados de la novela es la descripción de los paisajes naturales de América del Norte, que son presentados como un elemento importante de la trama. El conflicto entre franceses e ingleses se desarrolla en medio de bosques frondosos y ríos caudalosos, creando una atmósfera épica emocionante. El último mohicano es una novela clásica que ofrece una visión fascinante de la vida de América del Norte en la época de la colonia y de las relaciones entre los colonos y los nativos americanos. La obra es recomendada tanto para aquellos interesados en la historia como para los amantes de las aventuras épicas. La naturaleza desempeña un papel muy importante en la novela, tanto como el elemento temático. La naturaleza es presentada como un elemento poderoso e impredecible que afecta a los personajes y a la trama de la novela de diversas maneras. La naturaleza es presentada como un lugar peligroso y hostil al principio. Los personajes deben luchar contra los elementos para sobrevivir, y la naturaleza a menudo se convierte en un obstáculo para sus objetivos. Por ejemplo, el río que deben cruzar es un peligroso obstáculo que puede resultar en la muerte de cualquiera que lo cruce de manera imprudente. También la naturaleza se presenta como un lugar hermoso y majestuoso. Los paisajes naturales son descritos de manera detallada y poética, lo que sugiere la importancia de la naturaleza para la cultura y la identidad de las personas. La naturaleza también es presentada como un lugar de refugio y protección, especialmente para los personajes que se sienten desplazados o fuera de lugar en la civilización. La naturaleza también es un elemento temático importante en la novela. La novela sugiere que los conflictos entre los personajes y culturas pueden ser resueltos a través de una mayor comprensión y conexión con la naturaleza. Los personajes que son más cercanos a la naturaleza, como Uncas o Hawkeye, son los que parecen tener una mayor comprensión y respeto por las diferentes culturas presentes en la novela. En la obra de Jane Fenimore Cooper, la figura del nativo americano se representa de manera ambigua. Por un lado, se le muestra como un personaje noble y valiente que defiende su tierra y su gente con gran fuerza y determinación. Por otro lado, también refleja los prejuicios culturales de su época y presenta a los nativos como salvajes y bárbaros, sin tener en cuenta su cultura y costumbres. A pesar de las críticas, la obra de Cooper sigue siendo un referente importante para entender la relación entre nativos americanos y colonizadores. Se exploran temas como la identidad y la lealtad a través de los personajes y de la trama de la novela. En cuanto a la identidad, la novela presenta personajes que luchan por descubrir quiénes son y de dónde vienen. El personaje principal, Nathaniel, es un cazador blanco criado por nativos americanos, lo que lo hace sentir en conflicto con su propia identidad. Por otro lado, el personaje de Uncas es el último mohicano puro, lo que también lo hace sentir en conflicto con su identidad y su lugar en el mundo. A través de estos personajes, la novela explora cuestiones de identidad cultural y racial, así como la idea de que la identidad no es algo fijo, sino que puede ser fluida y cambiante. En cuanto a la lealtad, la novela explora cómo los personajes demuestran su lealtad a los demás y a sus propias creencias.
Nathaniel, por ejemplo, es leal a sus amigos y a su promesa de proteger a Cora y Alice, a pesar de los peligros que enfrentan. Los personajes también demuestran lealtad a sus respectivas culturas y creencias, lo que a menudo entra en conflicto con las lealtades personales. La novela en última instancia sugiere que la lealtad no es algo absoluto y que puede ser complicado y difícil de mantener en situaciones de conflicto. Es sin duda una obra que merece ser reconocida como un clásico de la literatura. Con su rica descripción de paisajes naturales de Nueva Inglaterra y sus personajes complejos y emocionantes, este libro sigue siendo relevante hoy en día como una historia de aventuras atemporal y una ventana a los ideales culturales del siglo XIX. Los lectores modernos pueden encontrar en su lectura una fascinante exploración de temas universales como la lealtad, el sacrificio y la lucha por la supervivencia. Es la obra más popular de Cooper, una clásica aventura de novelas entre los Pieles Rojas. Por momentos, su prosa adquiere vuelos genuinamente poéticos, por ejemplo, al dar el final de Uncas, y a pesar de que sus personajes están idealizados románticamente, siempre son auténticos, igual que el ambiente natural y sus moradores. El tema más conocido de la novela de Cooper es la tristeza que todos los personajes sienten por la raza en la extinción de los nativos americanos. Cuando Uncas muere, su padre Chingachgook no solo lamenta la pérdida de un miembro de su familia, sino la extinción de toda su tribu para siempre. Otro tema importante es el papel de las mujeres en el proceso de dominar la frontera. A lo largo de la novela, Natty se refiere a Alice y Cora como las dulces y considera su seguridad como lo principal por encima de cualquier otro objetivo, incluso la venganza contra sus odiados enemigos. Tanto Alice como Cora, cada una a su manera, intentan enseñar a los personajes masculinos los valores de la misericordia, la dulzura, la compasión. El hecho de que Alice en particular no esté preparada para la vida de frontera
es algo que a menudo se afirma con un fin humorístico. Mientras Cooper ve el triunfo de la civilización como inevitable, otro tema recurrente es lo rápido que la civilización da paso a lo salvaje, en la profundidad de la espesura apartada de los caminos. Cuando Alice y Cora oyen lobos aullando cerca por vez primera, ambas quedan inicialmente aterradas, pero mientras que la dulce e inocente Alice rápidamente se duerme para soñar con prados tranquilos, la más aventurera, Cora, permanece despierta y escucha la llamada de lo salvaje, encontrándolo de manera extraña y emocionante. Cooper parece sentir que hay un resto de salvajismo en toda la humanidad y que poca gente acaba estando plenamente civilizada. Los lectores modernos a menudo encuentran difícil el estilo novelístico de Cooper. El autor frecuentemente recurre a frases y palabras largas para describir acciones simples. Después de un día de duro viaje, se describe a las agotadas damas descansando más que durmiendo y fatigadas más que cansadas. Cooper también dedica largos pasajes descriptivos a efectos escénicos y también a la apariencia de determinados personajes, como la manera en que la luz del sol ilumina el oro en el cabello de Alice, la imagen idealizada del hombre de frontera fuerte, audaz y siempre ingenioso como Natty y Blue, así como el noble piel roja, estoico y sabio como Chingachgook, deriva de la caracterización de Cooper más que de ninguna otra fuente. La frase "el último de los mohicanos" ha pasado a usarse a menudo proverbialmente para referirse al único sobreviviente de una raza o un tipo noble, y no solamente en inglés sino también en español. El último de los mohicanos es una película épica, también irónica, estadounidense de 1992, del género aventuras, basada en la novela clásica del escritor estadounidense James Fenimore Cooper, dirigida por Michael Mann, protagonizada por Daniel Day-Lewis, Madeleine Stone, Johnny May, Russell Means, Eric Schwein, Wes Studi, Patrice Cherier y Pete Peswaite en los papeles principales.
ponle un cambio. ¡Yo por ella! ¡Díselo! Gran espíritu creador de toda vida. Un guerrero va hacia ti rápido y directo como una flecha lanzada al sol. Dale la bienvenida y déjale ocupar su lugar en el fuego del consejo de mi pueblo. Es su Lucas, mi hijo. Dile que tenga paciencia y pídele a la muerte que venga, porque todos están ya contigo, menos uno. Yo, China Hook, el último mohicano. El hacha de guerra es para teñirla de sangre. Aún sigue limpia y no será enterrada hasta que esté roja. El cantar de Roldán, resumen y personajes. Esta es una historia sobre una batalla en la que se enfrentan dos ejércitos, quienes están en la lucha por apoderarse de una ciudad. Pero en medio de todo existe la traición de uno de los integrantes de un batallón, que al final de todo conlleva a la muerte de muchos soldados. Personajes del cantar de Roldán. Carlomagno es el rey de Francia, quien quiere tomar posesión en toda España. Marsin es el rey de la ciudad de Zaragoza. Roldán es el sobrino de Carlomagno. Ganelón es el padrastro de Roldán y el que al final traiciona al mismo. Blancardín es el caballero del rey Marsin. Resumen del cantar de Roldán. Esta historia comienza con el reinado del rey Carlomagno, el gobernante de Francia. Este planea gobernar en su totalidad a España, para así poder tenerla bajo su dominio. Pero aunque el plan del rey Carlomagno está saliendo como se había planeado, hay una pequeña ciudad que aún no ha podido invadir, y es Zaragoza, una ciudad muy tranquila, en la que su gobernador era el rey Marsin, quien no está dispuesto a perder su ciudad. Así que él idea un plan para poder seguir siendo él, el único que seguirá gobernando Zaragoza. Él conoce mejor que nadie la mejor manera para poder gobernar la ciudad y que todos puedan vivir en armonía. Así que decide mandar al jefe de sus caballeros, llamado Blancardín, para que hable con el rey Carlomagno, de que desista de la idea de tomar Zaragoza como suya. Blancardín se marcha camino al palacio del rey. Al llegar, Blancardín habla frente al rey de Francia y le dice que Marsin, su rey, lo ha enviado con una propuesta, que él está dispuesto a bautizarse y como prueba le enviaría a 20 rehenes, pero a cambio quiere que el rey Carlomagno no tome la ciudad de Zaragoza. Al rey le parece muy buen trato, así que decide aceptar. Aconsejado por su sobrino Roldán, decide enviar a Ganelón a darle una respuesta al rey Marsin. Ganelón, acompañado de Blancardín, se dirigen a Zaragoza, pero en el camino Ganelón sabe que es una mentira del rey Marsin. Este le quitará la vida y entonces él no podrá volver a ver a su esposa, quien es la hermana del rey Carlomagno. Así que planea la manera de cómo vengarse de su hijastro Roldán por haberlo mandado a la muerte. Al presentarse ante el rey Marsin, él le da el mensaje que le había dicho Carlomagno. Si él cumplía su palabra, él le entregaría la mitad de España, pero de lo contrario tomaría también Zaragoza, y a él se lo llevaría preso y lo mataría. Ante tal respuesta, el rey de Zaragoza se enfureció, pero Ganelón le propuso un trato para que se tranquilizara. Así pues, le propuso un trato para que se tranquilizara. Le propuso que le entregaría a Roldán, el más valiente de los guerreros de Carlomagno.
De esta forma el rey Marsín quedaría como el más fuerte y valiente de España, y así nadie se interpondría ante él. El plan era que el rey Carlomagno enviaría una de sus tropas camino a España para cumplir con el trato, y allí Ganelón se encargaría de poner en la retaguardia a Roldán para que el ejército de Zaragoza pudiera atacarlos. El ejército de Roldán sería más pequeño, de modo que perderían y así los matarían. El ataque lo harían en Roncesvalles, lugar por donde tendrían que pasar Roldán y su ejército. El rey Marsín aceptó dicho plan. Ganelón, de vuelta a Francia, le dice al rey Carlomagno todas las mentiras que tenían planeadas para que él cayera en la trampa. Y dicho así, el rey creyó todo lo que Ganelón le había dicho. Esa misma noche, el rey Carlomagno tuvo un sueño en el que veía a Ganelón romper una lanza frente a él y que un leopardo lo atacaba. Pero un perro salió de la nada y lo defendió. Al final del sueño, el rey no sabía si ganaría la batalla o no. Al amanecer, emprendieron camino a España y Ganelón propone que Roldán esté en la retaguardia, por si el ejército de Zaragoza llegara a olvidar su pacto y quisieran atacar. Roldán accede y solo pide 20.000 soldados para este encuentro. Cuando ya iban de camino a Zaragoza, pasaron por Roncesvalles y la pelea se lleva a cabo tal y como lo planeó el rey Marsín y Ganelón. En el enfrentamiento, Roldán se da cuenta de que su ejército es muy pequeño ante el de Zaragoza, pero aún así decide continuar con la batalla y no tocar el olifante, que sería una señal de ayuda. La batalla en su momento iba siendo ganada por Roldán, pero deja a un enemigo vivo, el cual regresa donde su rey y le explica que el ejército del rey Carlomagno ha quedado reducido a menos de la mitad de su ejército, y que si lo ataca ahora podría ganar. Pero el rey de Zaragoza se dio cuenta de que el ejército de Roldán no era fácil de vencer, así que decide implementar una estrategia para ganar, y decide mandar primero una parte de su ejército nuevo, y al final, cuando ya estuviera agotado el de Roldán, mandaría a la segunda parte, y así acabaría con él. Cuando Roldán se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla, decidió tocar el olifante pidiendo ayuda. El rey Carlomagno ordena que otro ejército vaya a socorrer a Roldán, pero Ganelón se interpone y le dice que Roldán es lo suficientemente valiente y fuerte, y que no cree que sea él quien esté pidiendo la ayuda. El rey lo escucha y desiste de ir en su ayuda. Vuelve a escuchar el olifante y vuelve a caer en la mentira de Ganelón. Ya en una tercera vez que escucha el olifante, el rey Carlomagno se da cuenta de que Ganelón los ha traicionado. El rey Carlomagno va a la batalla para ayudar a Roldán, pero ya es demasiado tarde. Roldán ya había sido asesinado por el ejército de Zaragoza. El rey Carlomagno de Francia se enfureció mucho por encontrar el cuerpo sin vida de Roldán, pudiendo haber hecho algo antes al escuchar el olifante. Enfurecido pues, manda apresar a Ganelón y le da sentencia de muerte por la traición cometida. Ganelón es asesinado, y así cobran venganza por la muerte de Roldán. El rey Carlomagno vuelve a Zaragoza y mata al rey Marsín, tal y como había jurado hacerlo si no cumplía su promesa. Y al final terminaría tomando Zaragoza como suya.
En esta obra, a cuyo autor le interesa principalmente las acciones humanas y la presencia de un nacionalismo, su ternura por la dulce Francia, se puede deducir lo siguiente. Carlomagno simboliza la realeza cristiana y Rolando es el mártir a imitar. Ganelón no concibe la derrota sin traición. Los sarracenos representan las fuerzas del mal. La obra trata de estos hechos históricos, aunque transformados. Los agresores vascones se transforman en sarracenos musulmanes, lo que permite hacer de la expedición una especie de cruzada, y los acontecimientos se desencadenan partiendo de la traición de Ganelón. La canción de Rolando o Roldán es el más antiguo de los cantares de gesta románticos. Llegó hasta los actuales momentos en un manuscrito de finales de los siglos XI o inicios del siglo XII. Tiene un correlato histórico que es la derrota del ejército franco del año 778. Consta de cerca de 4.000 versos y tiene como eje central el valor y la heroicidad de Rolando en la batalla de Roncesvalles. En la obra se destacan valores a través de los personajes. Por ejemplo, a través de Roldán se destaca su valentía, a su vez la soberbia, que lleva al ejército franco que comanda a la derrota. A través de Oliveros se atribuyen valores de sensatez y templanza. A través de Ganelón se ven valores negativos como la hipocresía, la traición y la envidia. Thierry d'Anjou representa valores de héroe. Turpin, el monje de Saint-Denis, representa valores religiosos, valentía y honor en batalla. Uno de sus fragmentos más conocidos es: altos son los montes y tenebrosos los valles, grisáceas las rocas y temibles los desfiladeros. Aquel día marcharon los francos con gran dolor. El ruido se podía oír desde 15 leguas. El cantar de Roland se encuentra en la biblioteca Bodleian de Oxford en Londres. Conserva una copia de este manuscrito considerado el más antiguo en lengua romance de Europa. Se cree que se realizó entre los años 1129 y 1165. Considerado una de las grandes obras de la literatura francesa medieval, se cree de autor anónimo, aunque algunos investigadores le atribuyen a un monje normando llamado Turoldo su autoría. Se piensa que fue escrito 300 años después de ocurridos los hechos que narra. Algunos estudiosos opinan que se comenzó a escribir a mediados del siglo XI, pero se le fueron añadiendo textos y corrigiendo hasta el siglo XII. Los textos de este cantar muestran personajes repetidos y una visión muy favorable al ejército franco, contando hechos y situaciones que no se consideran ciertas por muchos investigadores. El cantar de Roland, junto al Mío Cid y la Ilíada, se consideran principales exponentes del género literario épico del cantar de gesta, que cuentan acontecimientos militares, batallas, armas y combates con detallada minuciosidad.
En esta obra, el narrador es un narrador omnisciente. En tercera persona, relata los eventos, pensamientos y sentimientos de los personajes sin participar directamente en la historia. Este tipo de narrador permite al lector obtener una visión completa y objetiva de la trama y los personajes involucrados en el poema. El tema principal del Cantar de Rolando son el heroísmo, la lealtad, la traición, el honor y el deber hacia la fe cristiana. Estos temas se exploran a través de las acciones y relaciones de los personajes, así como de los eventos y las situaciones en la historia, con el tono histórico y mitológico. Se emplean epítetos que se hace para resaltar cualidades de los personajes principales y enfatizar la valentía, lealtad o traición. Estos epítetos ayudan a construir la imagen de los personajes y contribuyen al tono épico y heroico del poema. El Cantar de Roldán puede ser interpretado como una obra de propaganda que promueve el nacionalismo y la identidad francesa. La glorificación de Carlomagno y sus guerreros sirve para resaltar la valentía y nobleza del pueblo francés, así como para justificar la expansión del cristianismo y la lucha contra los enemigos no cristianos. El poema contiene varios símbolos, como la espada durandarte de Roldán, que representa el honor y el poder del héroe. Otros símbolos incluyen la olifant, cuerno de marfil de Roldán, que simboliza la llamada al deber y la lealtad, y la traición de Ganelón, que representa la deslealtad y la envidia. Está basada en la batalla de Roncesvalles, pero introduce elementos ficticios y legendarios en la narrativa. La representación de la batalla como un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes refleja las tensiones religiosas de la época medieval y las cruzadas. Las fuentes para realizar este programa son www.getabstract.com, lclcarmen1bac.wordpress.com, ciudadseba.com, resumen.club, es.wikipedia.org, www.epdlp.com, anécdotas de cine, música y arte.blogspot.com, www.lecturalia.com, herder.com.mx, filco.es, www.getabstract.com, www.despertaferroediciones.com, www.efemeridespedrobeltran.com, www.libreriaconsulta.com, www.spinoff.com. Canales de YouTube: Harmony Universal, Triumphal March, Ole Edvard Antonsen, Richard Thomas, Danilo Lacava, United Navy Band, DF St. Vicens, Sancta Vía Oficial, Loco for Movies y Resumen Club Libros.
Hoy en la sección de los poetas elegidos les traigo a 2 poetas que seleccioné del grupo Escribiré poesía para ti de Iván Cosme. El primero es Heriberto Tremulet de Argentina, que muy acertadamente nos habla de lo que significa la noble tarea de ser escritor. Me pareció un precioso escrito, muy fiel a lo que es en realidad quien escribe. Y por otro lado tenemos a Cristina Zúñiga de Costa Rica, que nos narra una historia en un poema que habla de la diferencia de criterios que surgen, lógicamente, por el cambio generacional entre una madre y una joven hija. Me agradó mucho leerlo y lo creí muy bueno para traérselo aquí a ustedes. Espero que los disfruten tanto como los disfruté yo. Los dejo en compañía de las letras. Ser escritor. Escribir es dejar volar la imaginación, soñar despierto y expresarlo en letras. Es dejar que el corazón sea quien marca el camino, dejándolo ser libre, describiendo su destino. Escribir es inventar un paisaje en cada letra, un poema, una estrofa, un relato, donde tus sentimientos se confunden con la realidad de lo vivido. Escribir es un escape de la realidad acuciante. Es un desahogo de un dolor que cicatrices dejó. Es un recuerdo de una felicidad perdida o el encuentro de que puedes iniciar una nueva vida. Escribir es animarte a poner en papel una verdad, un dolor, una mentira o una fantasía. Ser escritor. Heriberto Tremulet, Argentina. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. En mis zapatos. Cabizbaja quedé ante las críticas de mi hija. No pude reaccionar de inmediato. Su actitud me dolía. Yo, que le di con esfuerzo lo que he podido, ahora me viene a reclamar y a discutir conmigo. Ponte en mis zapatos, le dije, al cabo de un rato. ¿Cómo me reclamas si te di mi vida y mi alma? Desde el día en que naciste, te di lo mejor como madre. Tú ya lo eres. ¿Sabes de qué te hablo? No me respondió. Se quedó pensativa. Vi en sus ojos
una lágrima, y yo me quedé confundida. No sé si estaba triste o estresada. Solo sé que sus palabras hicieron sufrir mi alma. En mis zapatos. Cristina Zúñiga, San José, Costa Rica, 11 de junio de 2023. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Entre letras, entre escaparate y sombras, se van mudando tus letras. De a ratos ríes al mundo y el mundo tiñe en sorpresa. Cuentas de tus aventuras, puedes volar con tus metas, tus alas de mariposa, solo el amor la sustenta. Tu dolor va siendo sangre cuando desamor le cuentas. Entre sonetos y rimas, tu vida será que sueñas. Tu pluma deshace en verso, tu verso alborota y vuela, y entre gemidos y gozos, tu amor brotará en quimeras. Cada beso que le imprimes nace de tu misma esencia. Cada palabra un suspiro, cada rima es tu cadencia. Entre puntos suspensivos flotas desde tu alma impresa. Magia de la tinta y gracia. Dios ha querido ser letras. Entre letras, en homenaje al Día del Escritor. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Autora, voz y edición. Desde aquí les mando a todos los escritores mis felicitaciones y bendiciones para que continúen con la tarea. Es muy importante la labor del escritor. Esa voz no debe callar nunca. Es el reflejo de una sociedad, de un momento, de un sentimiento. Vaya este sencillo homenaje para todos los escritores existentes a lo largo de la historia en todo el mundo, para todos los escritores actualmente que escriben y para los que vendrán. Y así llegamos al final de este programa.
Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.